Como nunca en nuestra historia, podría decir, este año 2022 nos hemos rodeado de imágenes de violencia, de dificultad, de depresión dentro de los mismos establecimientos educacionales por parte de las distintas poblaciones que están en esos lugares, ¿verdad? Es una crisis de salud mental que afecta a esta comunidad como también afecta a la sociedad en general y lo hemos visto a lo largo de los programas de Sanamente. ¿Qué podemos hacer para enfrentar un problema así de profundo y que estamos viviendo tan en lo cotidiano, que está recibiendo todos los impactos del malestar que produjo la pandemia, todos los impactos de la sociedad y las situaciones de tensión que estamos viviendo hoy día, cómo lo enfrentan los apoderados, los alumnos y de qué manera el mismo gobierno está haciéndose cargo de esto? Son algunos de los temas que queremos hablar hoy día con el ministro de Educación, que hemos querido tener hace mucho tiempo aquí en Sanamente, Marco Antonio Ávila. Muchas gracias por estar aquí, ministro. Muchas gracias, Paloma, por invitarnos. Para nosotros es un gusto poder estar aquí en este programa tan importante que ha puesto de relieve, ¿no es cierto?, el bienestar, la salud y el desarrollo socioemocional, que es algo que es un componente tan importante en la vida de las personas y que parece que ahora con la pandemia apareció, ¿no? Como que ese componente del ser humano estaba un poco invisibilizado. Me parece fantástico que usted mismo instale la conversación de mi primera pregunta y tiene que ver con tantos años, ministro, que venimos haciendo diagnósticos respecto de cómo la educación está hecha para un sistema que ya fue, ¿no? Como es una educación que fue muy funcional para una etapa del desarrollo humano, que no es la que estamos viviendo hoy. Y la educación parece quedarse atrás en las metodologías, etcétera, y particularmente en la educación socioemocional es algo que probablemente ha quedado en la esquina y en el último de los cajones. ¿Cómo ve usted este desafío? ¿Y cómo va a ser para recuperar el tiempo perdido? Bueno, es coincidente, ¿no? Las tragedias también nos permiten aprender, nos permiten crecer. Y a la tragedia de esta pandemia que nos tocó enfrentar a todos, ¿no es cierto? Algunos con mejores herramientas, otros con pocas capacidades quizás para poder resolver, se suma también el cambio del ciclo político, que justo coincide, ¿no es cierto?, con el cambio de gobierno. Y nosotros ya veníamos trabajando en la propuesta de modelo educativo, una visión de la educación que fuese distinta, que incorporaran estos componentes de carácter más bien llamados de alguna forma como educación integral, ¿no es cierto? Nuestros sistemas educativos, eso ha pasado en el mundo entero, han estado focalizados fundamentalmente en el desarrollo de las competencias que son muy importantes, que habilitan, ¿no es cierto?, para el trabajo, para el mundo de la continuidad de los estudios, para distintas trayectorias educativas. Pero ciertamente han dejado de lado este componente de carácter más socioemocional, ¿no? Y eso claramente también lo hemos visto en nuestro país. Nosotros también teníamos, ¿no es cierto?, parece que como un camino, una trayectoria en el sistema educativo que hacía o empujaba fundamentalmente hacia el desarrollo de esas competencias, las evaluaciones estandarizadas, de alguna manera un modelo educativo que no sé si invisibilizaba, pero al menos tenía relegado a un segundo, tercero, cuarto plano el desarrollo socioemocional. Y con la pandemia aparece, ¿no?, este tema, cuando empezamos todos a escuchar en la televisión, en los programas, que nos estamos viendo afectados, ¿no?, por el encierro, por el aislamiento, por la muerte de un familiar, por la pérdida del empleo, ¿no es cierto? Entonces, esto que ciertamente afecta a la sociedad en su conjunto iba a tener una expresión muy concreta y muy clara en los centros educativos. Y eso no fuimos capaces de verlo, ¿no? Y yo ahí hablo en primera persona, asumiendo que la responsabilidad quizá era de una administración anterior. No fuimos capaces de verlo ni de prepararnos para esta vuelta a la presencialidad en marzo del 2022. Se refiere como a que no fuimos capaces de ver el impacto que iba a tener en los mismos colegios el hecho de por ejemplo, priorizar tanto mantenernos en la casa, ¿verdad? Primero eso, y lo segundo, preparar, ¿no? Y pensar, por ejemplo, que marzo de 2022 no podía ser, ¿no? El 2 de marzo, cuando usted habla con muchas comunidades, fue como si yo como la tercera semana de marzo del 2020. Algunas comunidades donde llegaron personas nuevas, niños nuevos, profesores nuevos, que no se habían visto nunca y entramos en el horario regular. Matemática, lenguaje, historia. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. O sea, una crisis de este tipo requería al menos 2 semanas de gradualidad, de trabajo fundamentalmente con los profesores y profesoras jefes, con mucho encuentro, con mucha conversación, con mucho diálogo, haciendo el proceso, ¿no es cierto?, de lo que había significado esta tragedia. La falta de socialización, piense usted en un estudiante que estaba en primero básico o en kinder
hizo el primero básico el 2020, el segundo el 21, y cuando volvió en tercero básico, ¿cuánto había crecido ese estudiante en una etapa tan importante de la vida? O un adolescente que probablemente salió de octavo en un colegio y llegó a tercero medio el 2022, un colegio completamente nuevo, sin amigos, sin haber socializado, sin conocer cuál era, ¿no es cierto?, la cultura escolar, qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen. Y eso no lo preparamos. Ministro, ya, no lo preparamos, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Porque en el fondo la herida, el impacto de la pandemia, no solo en la comunidad escolar, en la sociedad en general, todavía tiene una herida, esa herida está abierta, no tiene mucha claridad de cómo se va a sanar, a veces creemos que incluso va a seguir creciendo porque parece que la pandemia hubiera sido como una forma de catalizar también otras cosas que veníamos guardando y cargando en el mismo sistema y que no estaba relacionado con la pandemia, que tenía que ver más con el sistema de vida, claro, con cuánto nos veíamos a nuestros hijos, ¿verdad? Otro tipo de crisis de la vida que también mostró la pandemia. Entonces ya, la pega no la hicimos bien porque además no habíamos vivido una pandemia en muchos años. Pero ahora, ¿cómo estamos reparando esa herida? Bueno, ¿qué hicimos nosotros, no? Diseñamos una política de reactivación, se llama así, política de reactivación educativa integral. Esto es una respuesta rápida, concreta, de hacernos cargo, ¿no es cierto?, de las brechas educativas a través de 5 ejes, ¿no? Y el primero de ellos precisamente tiene que ver con el mejoramiento del bienestar. Entendemos nosotros este concepto más amplio que impacta obviamente en el clima escolar, en la salud mental, pero nuestra idea es el bienestar integral de niños, niñas, jóvenes, adultos, ¿no es cierto?, que asisten a los centros educativos. ¿Cómo se gestiona eso? Para poder entender el primer eje, ¿no es cierto?, tiene una... En primer lugar, lo que nosotros hicimos fue cómo rápidamente podemos observar una solución que estuviera de alguna manera probada. La solución que vimos fue mirar programas. Chile tiene programas muy buenos, muy interesantes, que han sido bien evaluados incluso. Por ejemplo, Habilidades para la Vida, HPV, un programa que viene desarrollando Junabe hace muchos años. ¿Qué dijimos? Tomemos recursos del presupuesto y reasignémoslo. Y aumentemos la cobertura de establecimientos que van a ser atendidos. ¿No es cierto? Hagamos mejor lo que se está haciendo bien. Hagamos mejor lo que se está haciendo bien, aprendiendo de la buena política pública. Eso es lo primero que hicimos, ¿no es cierto? Y por lo tanto aumentamos. Hoy día en más de 180 comunas del país funciona el programa Habilidades para la Vida, que es una intervención directa en los centros escolares con trabajo con estudiantes de primer ciclo, segundo ciclo, educación media, en habilidades socioemocionales, talleres para los profesores, contención, ¿no es cierto? Y haciéndonos cargo en primer lugar de eso. Lo segundo que hicimos fue... Perdón, es que me importa mucho lo que está planteando. ¿Cuáles son esas habilidades para la vida? Ayúdenos a mirarlas. Se llama Habilidades para la Vida, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, el desarrollo de una visión que ha costado mucho defenderlo, a pesar de que a veces no se cree tanto en esto, ¿no? Y que el proceso educativo tiene una dimensión esencialmente comunitaria y que yo aprendo a convivir con los otros en primer lugar, porque es el primer espacio de socialización en la escuela, ¿no es cierto?, en el jardín, hoy día en el jardín infantil e incluso en la sala cuna. Esa dimensión comunitaria, ¿no es cierto?, en donde está la empatía, la colaboración, el trabajo en equipo, esas habilidades para la vida, ¿no es cierto?, que lo que hacen es que no resuelven necesariamente de manera terapéutica, esas son otras líneas de trabajo, ¿no?, cuando hay un estudiante que tiene una dificultad mucho mayor. Pero se ensayan en el fondo. Eso nos decía el profesor Gaete, que vino acá justamente a Sanamente, especialista en adolescentes, y decía... la cantidad de tiempo que perdieron los niños de poder ensayar esta cosa de, mira, yo te defraudo y después tú te enojas y Exacto. te pido o no te pido disculpas. ¿Y cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo los problemas todos los días? Y aquí es muy importante porque muchas veces nosotros los profesores necesitamos herramientas, ¿no? No necesariamente las tenemos todas, por ejemplo, para hacer la mediación en ese tipo de interacción que muchas veces, que durante el tiempo de pandemia no se dio. Entonces yo tengo que aprender a relacionarme nuevamente. Mire, muchos de los casos que tenían asociados a violencia en los primeros meses, marzo, abril, mayo, yo siempre hacía la siguiente pregunta cuando visitaba las regiones, estaba en una escuela, y yo decía, ¿volvieron a trabajar el manual de convivencia? Que el manual de convivencia son una serie de reglas, ¿no?, que podría ser un documento, no sé, que duerme, ¿no es cierto?, el sueño de los justos. Pero si ese documento se encarna en la vida y del proyecto educativo y yo lo socializo, lo trabajo, lo practico, lo ensayo, ciertamente lo que va a suceder... Como la democracia, pues exactamente, uno sabe que yo tengo que respetar... las leyes, en el fondo, que usted tiene. Eso es el manual de convivencia. De la comunidad. Bueno, y eso nos pasó. Entonces uno se preguntaba y decía, pero bueno, ¿cómo el niño o los jóvenes no van a conocer? No.
si uno a esa edad probablemente olvida y tiene que volver a repasar De todas maneras. cuáles son las normas de convivencia. Nosotros hemos visto un descenso, ¿no? El dato que nos entrega hoy día la Superintendencia de Educación es que han disminuido las denuncias sobre violencia. Hemos tenido menos. En general, nosotros creemos que vamos en un camino correcto, que es difícil, que es frágil Y es lento. y es lento, y que Lógico. claramente tiene que tener una dimensión formativa por sobre la sanción. O sea, cuando hay una pelea, yo me acuerdo cuando se mostraba, ¿no es cierto?, un par de estudiantes de liceos públicos que habían tenido un pugilato, ¿no es cierto?, y habían armado una especie de ¿cómo se llama?, de ring para boxear. Y yo decía, ¿eso cuántas veces ha ocurrido y cuántas veces nosotros nos hacemos cargo, por ejemplo, de ese tipo de... Pero no desde la sanción, porque yo no puedo aplicar un manual y decir, bueno, este estudiante se va. Estoy hablando de ese tipo de casos, ¿no? O cuando dos estudiantes se pelean, o cuando uno se enoja con el otro, o cuando... Sino de la educación de cómo se puede resolver ese mismo conflicto. ¿Cómo se resuelve? Porque es probablemente, ya que la sociedad no me está enseñando con los modelos televisivos, Sí, lógico. la música, bueno, todo para no entrar en esa crítica de la cultura, ¿no? La escuela es el espacio en donde se aprende a convivir. Avancemos al punto 2, así como porque tengo tantas preguntas que necesito Bueno. alcanzar a verlo. Quiero contarle de otras acciones que se están desarrollando. En este mismo eje número 1, que se llama, ¿no es cierto?, de bienestar o de convivencia escolar o salud mental, estamos con este proyecto, ¿no es cierto?, de habilidades para la vida. Estamos también, establecimos un convenio con todas las universidades del Estado, más la Universidad Austral, es decir, todas las universidades que pertenecen, ¿no es cierto?, al Consejo de Universidades de Chile, que son las universidades estatales, para que equipos técnicos, también hicimos una reasignación de presupuesto, equipos técnicos, ¿no es cierto?, de esas universidades, del área de la convivencia, la psicología y la pedagogía, establecieran talleres para más de 23.000 profesores a lo largo del país. Esos talleres ya se han desarrollado. Yo hace, por ¿Y ejemplo... para qué son los talleres? Habilidades, nuevamente, herramientas para las habilidades socioemocionales que los estudiantes deben desarrollar, clima escolar, y en algunos casos tenemos también un espacio de prevención de suicidio infantil y juvenil, o fundamentalmente Que es juvenil. una crisis enorme. Que es una hoy día. crisis enorme también, y de la que también creemos que hay que hacerse cargo con una política más definida, ¿no? Y ahí se está trabajando con estos 23.000 profesores, esos cupos se abrieron ampliamente, ¿no es cierto? Muchas de estos eran capacitaciones semipresenciales, había un par de capacitaciones o de talleres de manera online y otros presenciales para compartir prácticas. Yo estuve, por ejemplo, en uno de ellos en Puente Alto, donde había una serie de profesores de todo el sector de la provincial cordillera, se llama, ¿no?, que San José de Maipo, La Florida, Puente Alto, ¿no es cierto?, la zona cordillerana. Interesantísimo, eran profesores que decían, bueno, esto es lo que necesitamos, herramientas para poder trabajar con profesores, con estudiantes. Estamos de alguna manera mirando las necesidades socioemocionales de los mismos profesores, no solo entregándoles habilidades para gestionar el entorno, sino cómo gestionarse a sí mismos, porque usted y yo, que somos mayorcitos que los que están en el colegio, vivimos el mismo sistema que nos llevó a este colapso. Y en ese sistema nadie nos enseñó demasiado, ni valores, ni herramientas. No sé si usted es terapeado, yo ya me terapié y estoy en ese proceso también. Pero me refiero, no somos una generación en que se haya entrenado demasiado el valor de automirarse. Y los profesores están enseñando a otros, pero tal vez ellos mismos no se han aprendido a mirar. ¿Hay hoy día una visión del Ministerio sobre la salud mental de los mismos profesores? Sí, sí, yo diría que ahí nosotros estamos pensando en varias cosas. Una tiene que ver... que es difícil de entender porque, vuelvo a repetir, la educación es un campo fuertemente ideológico, es complejo a veces. Pero, por ejemplo, nosotros habíamos propuesto al Consejo Nacional el Consejo Nacional de Educación la suspensión, por ejemplo, de este año de la evaluación CIMSE. No porque no nos interese medir o evaluar, porque claramente creemos que esas evaluaciones censales tienen que permanecer, sino porque sabemos que ese es un componente en nuestro sistema Estresor. adicionalmente estresor. Lo mismo pasa con la evaluación docente, lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con nuestro currículum nacional, que es altamente, ¿no es cierto?, yo digo siempre muy robusto, para decirlo de alguna manera, pero que es inabarcable. O sea, eso es una experiencia, todos los profesores, la investigación, todo el mundo dice, es un currículum que tiene que ser revisado por la exigencia que tiene, ¿no? Bueno, eso es algo que nosotros intentamos avanzar y creemos que hoy día es bien, no fue bien. Hoy día no va a haber todas las 11 evaluaciones que estaban propuestas, solo van a haber 4. Vamos a bajar la carga. Vamos a bajar la carga, pero además no vamos a tener consecuencias, es decir, la escuela no va a poder ser castigada o cerrada, ¿no?
nosotros vamos a proponer ahí un proyecto de ley que es un poco más largo y tiene que ver con otro tema más educativo. Pero sabemos que esto es una buena señal, ¿no? Lo mismo que la voluntariedad de la evaluación docente, que logramos, ¿no es cierto?, aprobarla hace 10 días, ¿no es cierto?, en el Parlamento, después de una larga tramitación, precisamente porque entendemos la evaluación docente es importante, absolutamente, estamos de acuerdo, hay que seguir con ella. Pero este año en particular, donde había que recuperar energía para echar a andar el sistema... Hay que dar señales para abrigar y cuidar. Exacto, el foco es... Y el trabajo con profesores también, parte de estos talleres, ¿no es cierto?, que se abrieron, estas capacitaciones, tienen relación también con un pequeño componente o un módulo, ¿no?, algunos contenidos de autocuidado. Ahora, nosotros creemos que ese es un desafío y que nosotros tenemos que ser capaces de poder instalar, ¿no?, una política de autocuidado que parte también muchas veces por la gestión que establecen los directores y las directoras en las escuelas. Ministro, me queda muy poco tiempo, pero necesito preguntarle, muchos de los expertos que han hablado acá de Chile y del mundo coinciden en la idea de que necesitamos educar necesitamos educar en la amabilidad, por ejemplo, en el amor, por ejemplo. ¿De qué manera estamos mirando esto que se entienden como cuestiones blandas y que la sociedad ha dejado muy de lado en la nueva visión que hay dentro de la educación? Lo digo porque este gobierno es un gobierno que se ha autodeclarado un gobierno que pone foco en los cuidados, que pone foco en las personas y que está muy atento de esas variables. ¿De qué manera eso impacta a su propia gestión? Claro. Bueno, nosotros hemos llamado a esto el cambio del paradigma, ¿no?, que tiene una cuestión muy concreta, ¿no? Nos hacemos cargo de los aprendizajes hoy día, tenemos claro que tenemos que poner programas para recuperar aprendizajes perdidos, pero nuestro horizonte es, por ejemplo, tener un nuevo modelo de acompañamiento al sistema educativo, que cambie la lógica, por ejemplo, de castigo sobre los establecimientos y que impulse de alguna manera esta competencia que en algún minuto llegó a tener una expresión muy clara en un semáforo, ¿no? Hubo o sea, una clasificación horrorosa en las escuelas con una lógica bien de marketing, ¿no?, que eso no es calidad. Nosotros creemos que la calidad tiene que defenderse y se defiende con cosas concretas, como por ejemplo poner al centro elementos que son esenciales de la pedagogía, ¿no?, y que siempre han estado presentes. Para nosotros los profesores esto no debería ser nuevo. Esto ha sido una especie como de... se torció de alguna manera el camino correcto que tenía la pedagogía. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, que para que exista aprendizaje primero tiene que haber bienestar. Que yo para poder aprender tengo que estar debidamente alimentado y cuidado, tengo que sentirme reconfortado permanentemente, tengo que ser validado en mi diversidad, tengo que ser considerado con mi propia historia de vida. Todos esos elementos siempre estuvieron presentes en la pedagogía, pero los modelos educativos, cuando se centraron únicamente en los procesos de estandarización, se perdieron. Perdieron de vista eso. Es cosa, mire, esto no es ningún ideologismo, es cosa que usted lea a Gabriela Mistral, a María Montessori, Pestalozzi, Jean Piaget, usted lee cualquier, John Dewey, los grandes padres y madres de la pedagogía a principios del siglo XX, cuando se estaban instalando los sistemas educativos de masa, decían que la acción pedagógica es colectiva, yo aprendo con otros, no en la competencia. Qué bueno que me deja ese tema porque ese era mi siguiente punto. Vi mucho en las distintas iniciativas del Ministerio un foco en la creación de comunidad. ¿Por qué estamos hoy día volviendo a la intención de volver a atender los vínculos en la comunidad? ¿Cómo pretende lograrlo y qué efecto espera que tenga esto? Bueno, hay cosas, como decimos, bien concretas. Nuestro horizonte es el cambio del paradigma, para eso están los proyectos de ley, pero en lo inmediato y en lo concreto, por ejemplo, hoy día hemos presentado una nueva priorización curricular, es decir, el próximo año vamos a tener nuevamente un currículum acotado que va a permitir, por ejemplo, que profesores y profesoras no tengan de alguna manera este estrés por la cobertura, que en el fondo era como una especie de avanzar, avanzar, avanzar sin, por ejemplo, pensar en los procesos de aprendizaje. En la medida en que tengamos la certeza, ¿no es cierto?, que profesores tienen tiempo para diseñar actividades de aprendizaje que de alguna manera profundicen en el desarrollo de las habilidades, vamos a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de incorporar estos otros componentes. Nosotros los profesores, es bien lamentable, como a veces uno lo tiene que decir, pero no necesariamente nos preparan para esto, ¿no? Lógico. Para entender que yo voy a tener una mejor disposición para ese aprendizaje en la medida, ¿no es cierto?, en que me sienta acogido, que esté... Y eso se aprende también. O sea, estamos hablando de la comunidad de profesores, lo que se está fortaleciendo. Exacto. Cuando usted tenga ese cambio de alguna manera que va a operar, además también una cosa que no es menor, fíjate, que es la confianza en el profesorado, que es algo que tampoco ha estado presente. Volver a confiar. ¿Qué nos dijo la experiencia de la pandemia? Antes que el Estado llegara, y eso le podría haber pasado a cualquier gobierno, no es una crítica específica al gobierno anterior. Pero aparte de un sistema que viene arrastrando, se lo sabemos. Sí, puntualmente. Si uno mira la experiencia, uno sabe que las escuelas resolvieron mucho antes
que lo que hizo el Estado, y eso pasó en todas partes del mundo. Yo he estado con muchos ministros de hoy día del mundo, estuve hace poco tiempo en la ONU, estuve en el encuentro de ministros en Buenos Aires, a todos les pasó lo mismo. El profesorado sacó, ¿no es cierto?, esa fuerza, esa inteligencia colectiva que estaba adentro y resolvió, llegando con materiales, estableciendo vínculos, sabiendo, ¿no es cierto?, si un estudiante se le había fallecido algún familiar producto del COVID, llegando con la alimentación. Aquí en Chile los profesores repartieron las canastas Junaed. Lo vimos en las noticias, de hecho. Bueno, todo eso es la esencia, ¿no? ¿Cuánta vinculación se recuperó gracias a la pandemia? Es como la consecuencia, entre comillas, positiva de una tragedia. Mostrar que igual había una comunidad y esa comunidad era bueno, los colegios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Los proyectos educativos son la construcción comunitaria de eso. En ese espacio donde se generan todas estas lógicas de bienestar. Y esto no es una cosa como de buenismo en ningún caso. Sobre eso se van a colocar los desafíos. Se construyen los desafíos de aprendizaje. Ministro, usted sabe que hay una cosa terrible, pero el tiempo se acaba. Entonces lo voy a dejar al tiro invitado a una siguiente entrevista en nuestro programa. Fantástico. Le quiero agradecer mucho por esta conversación porque es central en el desarrollo de nuestra propia sociedad. Muchas gracias, Paloma. Siempre nos quedamos cortos, es terrible, pero es muy importante porque el país está haciendo o está tratando de hacer en distintos ámbitos. Lo hemos visto en la empresa, lo hemos visto en la familia, lo estamos viendo en las comunidades autoconvocadas y también en las más institucionales como son los colegios, un intento real de tratar de comprender la complejidad en la que estamos y acoger a las distintas comunidades que están sufriendo en esos espacios.